Estimado doctor, un gusto saludarle. En esta ocasión, nuestro grupo, que está conformado por María Incalada, Ruth Freire, Dylan Guatemal, Alex Parra, Juan Patricio Dután y quien le habla, Jonathan Cuatín, vamos a hablar sobre las escuelas criminológicas. Para esto, podemos decir que la criminología es la ciencia que estudia el delito, al delincuente, la víctima y los mecanismos de control social. A través de las distintas escuelas criminológicas que se han desarrollado dentro de las mismas, existen teorías que permiten comprender las causas de la conducta delictiva y que han influido a la evolución del derecho penal. La criminología y el derecho penal están estrechamente relacionados, pero tienen objetivos diferentes. Por una parte, el derecho penal define los delitos y establece las sanciones correspondientes, mientras que la criminología analiza las causas y las consecuencias del delito para prevenirlo. Así, mientras que el derecho penal se enfoca principalmente en la aplicación de la ley y la sanción, la criminología busca comprender el fenómeno criminal y comprender medidas de prevención y reinserción social. A continuación, mis compañeros profundizarán en las principales escuelas criminológicas y sus aportes al derecho penal. Como conclusión, podemos afirmar que todas estas escuelas contribuyeron al desarrollo de la criminología y del derecho penal. Gracias a cada uno de los aportes que éstas brindaron, podemos decir que hoy en día el derecho penal no solo busca castigar al delincuente, sino que también comprender las causas del delito, prevenir la criminalidad, proteger los derechos humanos y promover la rehabilitación y reinserción social del individuo. Por ello, existe una estrecha relación entre la criminología y el derecho penal, ya que ambas disciplinas trabajan conjuntamente para alcanzar una justicia más eficaz, humana y equitativa. Para finalizar, podemos mencionar algunos mitos que debemos de aclarar, el cual uno de ellos es que dicen que son lo mismo o que la cárcel es la única forma de castigo, ya que existen penas no privativas de libertad como trabajo comunitario, multas, prohibición de acercarse a la víctima, entre otras. Y tampoco es cierto que los delincuentes sean personas anormales. La criminología moderna hoy en día demuestra que cualquier persona, según su contexto, puede cometer un determinado delito. Muchas gracias. La escuela clásica surgió en el siglo XVIII, en plena Ilustración, como respuesta a la arbitrariedad, torturas y penas desproporcionadas que existían en esa época. Los máximos representantes son Cesare, Beccaria, junto a Carrara y Rossi. Su postulado principal es el libre albedrío, que sostiene que el ser humano es racional, tiene libertad para elegir sus actos y decide cometer un delito buscando su propio beneficio o tal vez puede ser un placer, calculando también el factor riesgo. Para ellos, el delito es una ofensa a la sociedad, no al monarca. Este también tiene lo que es sus principios. Entre estos principios tenemos lo que es la legalidad, es decir, que las leyes deben ser claras, escritas, además públicas y previas. Nadie puede ser juzgado por algo que no estaba prohibido. Esto también tenemos el principio de la igualdad, es decir, que todos somos iguales ante la ley sin privilegios. Adicional tenemos el sentido de la proporcionalidad. Esta es la pena que debe ser igual al daño causado, ni más ni menos. La finalidad de la pena no es vengarse, sino prevenir futuros delitos. Beccaria decía que la certeza del castigo es más importante que su severidad. Esta escuela es la base de nuestro derecho penal moderno y los derechos humanos que hoy conocemos. Sin embargo, fue criticada porque no consideraba factores sociales, psicológicos o también de factor biológico que pudieran influir en la conducta de un criminal. Ahora continuamos con la escuela positiva. Esta también es llamada escuela antropológica. Nace en Italia a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como una reacción a la escuela clásica. Sus máximos exponentes son César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garofalo. A diferencia de los clásicos, estos rechazan el libre albedrío y aplican el método científico y experimental al estudio del delito.
Para Lombroso, que es considerado el padre de la criminología científica, el delincuente no es un hombre normal, sino es un ser que presenta características físicas y biológicas que lo acercan a etapas evolutivas anteriores. Eh, Lombroso clasifica entre 6 tipos de delincuentes, pero para mí el más relevante es el delincuente nato, en donde lo identifica por sus rasgos como una mandíbula prominente, pómulos anchos, asimetría craneal, entre otros. Luego, Enrique Ferri amplía esta visión y dice que el delito no depende solamente de la biología, sino de 3 grupos de factores. Tenemos los antropológicos, los físicos y los sociales. Entre los antropológicos tenemos a la persona como tal, su constitución y psicología. Los físicos tenemos el clima, geografía y el entorno natural. Los sociales tenemos la familia, economía, educación y religión. Por otra parte, también tenemos a Rafael Garófalo, quien definió el delito natural como aquella conducta que ofende los sentimientos básicos de piedad y honestidad que tienen toda la sociedad. En esta escuela el foco cambia, ya no importa tanto la ley, sino el delincuente y su peligrosidad social. La pena ya no es una deuda que se paga, sino una medida para defender a la sociedad y tratar al individuo. Su principal crítica fue la teoría de Lombroso sobre el criminal nato, ya que posteriormente se demostró que no existían características físicas para poder determinar la criminalidad. Gracias. Bueno, ahora pasamos a la Escuela de Chicago, que surge en Estados Unidos entre 1915 y 1940 y marca un cambio total, ya que deja de un lado lo biológico y se centra totalmente en lo social y en lo ambiental. Sus principales autores son Robert Park, Ernest Burgess, Clifford Shaw y Henry Mackay. Ellos estudiaron especialmente la ciudad de Chicago y observaron que la delincuencia no estaba repartida al azar, sino que se centraba en ciertas zonas, especialmente en las cercanías del centro de la ciudad. Es, pueden ser las zonas de transición, con mucha inmigración, las personas pobres, desorganización social, falta de servicios y desintegración familiar. Ellos establecieron que la teoría ecológica que indica que la delincuencia es producto del medio, no es que las personas sean malas por naturaleza, sino que en el entorno desorganizado favorece la aparición de conductas delictivas. Si la zona tiene problemas, se genera una cultura propia, donde el delito es una forma más de sobrevivir y se transmite de generación en generación. Eh, Posteriormente, el autor Edwin, vinculado a esta corriente, desarrolló la teoría de la asociación diferencial, la cual explica que la conducta delictiva se aprende, igual que un oficio o una profesión. Se aprende que en la interacción con otras personas, principalmente en grupos íntimos, si lo aprendes, son códigos, valores y étnicas favorables a la violencia o al delito. Entonces te vuelves delincuente si aprendes normas legales, te integras para él. La delincuencia es un aprendizaje social, no una enfermedad ni un riesgo físico. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, a continuación hablaremos sobre la teoría anomia, que surge en el año 1938 con Robert Merton y también con Emilio Durkheim en el año 1897. Este concepto nace con Emilio Durkheim, pero lo desarrolla fundamentalmente Robert Kane Merton y Howard Baker. La palabra anomia significa falta de norma o desarrollo normativo. Según esta teoría, la delincuencia aparece cuando hay un desequilibrio o contradicción en la sociedad. Por un lado, la sociedad impone a todos unas metas culturales, como el ser exitoso, tener dinero, estatus o bienes materiales. Por otro lado, no nos ofrece a todos los medios legítimos para conseguirlas, como la educación de calidad, trabajo digno o oportunidades. Una de sus críticas es que reduce la responsabilidad individual y no todos los etiquetados delinquen. Cuando una persona quiere cumplir esas metas, pero no tiene forma legal,
de hacerlo, se produce una tensión o frustración. La anomia, ante esto la persona puede elegir diferentes diferentes caminos. Uno de ellos es la innovación, que acepta la meta de tener éxito, pero rechaza los medios legales y usa los medios ilícitos como el robo, venta de droga, fraudes, etcétera. Esta teoría explica muy bien la realidad de países como el nuestro, en donde la delincuencia no es solo un problema de malas personas, sino de una estructura social que promete cosas que no todos pueden alcanzar legalmente. Gracias. A continuación, mi compañera. Seguimos con la teoría de los outsiders, propuesta por Howard Briggs. Es fundamental para entender cómo la sociedad define qué es delito y quién es el delincuente. También se le conoce como la teoría del etiquetamiento. Para Briggs, el delito no es una cualidad del acto en sí mismo, sino un resultado de la aplicación de reglas y sanciones por parte de las autoridades. Y dice, los grupos sociales crean desviaciones al hacer reglas cuya infracción constituye una desviación, y al aplicar esas reglas, las personas particulares y etiquetarlas como extrañas, outsiders. Desde este punto de vista, tenemos 3 puntos para analizar. 1. No todos los actos prohibidos se descubren ni se sancionan. Hay mucha conducta desviada que pasa desapercibida. 2. La etiqueta de delincuente no se le pone a cualquiera, depende de quién sea la persona y de su estatus social, de su raza, dónde vive y de quién la juzga. 3. Una vez que la sociedad te etiqueta como delincuente, esa etiqueta se convierte como una identidad principal. La sociedad te trata como tal y terminas actuando conforme a lo que se espera de ti, entrando en una carrera criminal. Podemos resumir diciendo que la delincuencia es una construcción social. Lo que hoy es delito, mañana puede no serlo, dependiendo de quién hace el poder y quién lo ejecuta el poder y quién lo hace las leyes.